Bien, seguimos con argumentos antitrinitarios ahora con relación a Juan capítulo 1 versículos 1 y 2. Esta es la continuación de lo que en el tema anterior estuvimos estudiando y vamos a ampliar más de lo que tenemos enseguida para estudiar en esta escena. Te invito a ver conmigo y estar estudiando con atención. Pasemos al blog. Este bloque aquí va a permitirnos tener una visualización de una alegoría que se va a hacer. Realmente no es bíblica. Vamos a entrar a un terreno no bíblico. Como ya vimos en el tema anterior, lo que se está exponiendo por parte de este argumentador que tenemos en pantalla y su aprendiz, en este caso, vamos a ver que no tiene realmente la base bíblica como pretende. Y en el tema anterior vimos que tiene una sutileza tras otra para invadir el texto de Juan 1, versículos 1 y 2. Ha sido invadido por esta ideología y lo que vamos a ver enseguida. Este es un complemento entonces de lo que ya hemos notado en el tema anterior, así que pasemos con cuidado nuevamente a lo que sigue para que se pueda percibir lo que se está queriendo decir y dejemos tal como está en su contexto lo que se viene diciendo. A ver, te hago Claro. una pregunta. Te hago una pregunta más y ahí vamos, si te parece bien, para tornar Sí, bien sí. didáctico. ¿Quién vino primero, Adán o Eva? Adán. Ok. Ahora un desafío. Abra el libro de Génesis, capítulo 5, por favor. Sí. Génesis, Véase cómo se está pasando a un terreno que no es el de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Se está yendo a diferentes lecturas, pero creando un contexto equivocado con un sentido y matiz distintos de lo que ya vimos que enseña Juan capítulo 1, versículos 1 y 2, y que también vamos a notar que no se enseña lo que se pretende en lo que se está citando, es decir, se está intentando hacer de diferentes maneras, de diferentes tipos de argumentación, se está intentando instalar la creencia del supuesto engendramiento del Hijo literal del Padre literal, hablando del Señor Jesucristo en su divinidad, y no está en ningún texto que se ha citado por parte de este argumentador que tenemos en pantalla, no se ha presentado bíblicamente ni siquiera una insinuación a tal situación del supuesto engendramiento que están pretendiendo. Y también pasan prácticamente entonces a desvirtuar el texto que usan, cual sea. En este caso estamos viendo en Juan capítulo 5 y vemos que también se le va a pretender hacerle decir lo que no dice al pasaje. 5. Sí. Ok. Ahí estamos. Ok. Léalo, por favor, porque ahí se torna didáctico. Lea, por favor, el 5, 1 y 2. Bien. Bien despacito. 1 y 2. Ok. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Bueno, mira, presta atención, Emanuel. Más, dice, varón y hembra los creó. Bueno, estamos viendo aquí que se está pretendiendo hacer una analogía. Vamos a irla viendo en el paso como la van a estar transmitiendo para pretender que primero en la existencia estuvo Adán y después vino Eva, así como según ellos también estaba nada más en la existencia Dios el Padre y después vino el Señor Jesucristo. Pero estamos notando aquí lo que se está recién diciendo, que está hablando de
hombre y mujer. Es decir, no hay realmente una comparativa que la Biblia nos esté proporcionando para que pretendamos que hay que canalizar como una tipología, como una analogía, como un modelo o ejemplo con relación a esa teoría del engendramiento, que es lo que están pretendiendo. No hay en la Biblia siquiera una insinuación a eso. Está en su propio contexto la creación tanto de Adán como de Eva, y también lo que nos está informando Génesis capítulo 5, que viene después de un desarrollo, es decir, primero hay que notar el desarrollo de cómo se fueron dando las cosas en cuanto a la creación tanto de Adán y posteriormente de Eva, para que entonces de ambos se diga que tienen este nombre, como vemos allí en Génesis capítulo 5 que se leyó en el versículo 2, que dice el pasaje, varón y hembra los creó. Nótese el contexto de lo que está hablando aquí. Aquí no está hablando de padre e hijo, está hablando de varón y hembra. Es distinto lo que se está diciendo aquí con relación a Adán y a Eva, distinto de la teoría del supuesto engendramiento del hijo literal del padre literal. Aquí es algo muy distinto lo que está presentando la palabra de Dios, pero quieren también abordar Génesis 5, versículos 1 y 2 y la narrativa bíblica de Génesis capítulo 2, donde se nos informa acerca de la creación de Adán y Eva. Quieren hacer esta alucinación como si fuera una realidad. La alucinación antitrinitaria que está intentando hacer una analogía extrabíblica que no está en inspiración, no está ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, ni en los escritos de Elena de White. Dicho sea de paso, tampoco por parte de los pioneros adventistas que suelen usar a su favor en los escritos que emplean los antitrinitarios. No viene esto tampoco en las fuentes de los pioneros. Es decir, estamos hablando de que lo que tenemos en la escucha es una ideología que está fuera de la fe pionera, fuera de la inspiración a través de los escritos de Elena de White y está fuera de los escritos de la palabra de Dios, del canon bíblico. Así que lo que estamos viendo es una construcción, una elucubración, una creación ideológica que pretenden que se encuentra en la palabra de Dios los argumentadores antitrinitarios, pero no está esto validado en la palabra de Dios. No existe tal analogía que pretenden en la creación de Adán y de Eva para asimilarla con Dios el Padre y el Señor Jesucristo en el contexto del supuesto engendramiento de Cristo, divinamente hablando, en algún momento de la eternidad. Los creó y los abençoó, y que nombre dio él a los dos. Estamos hablando entonces, como dice la palabra de Dios, de creación. ¿Sí? Entonces vemos que está en su propio contexto, un contexto de creación. Y entonces dentro de este contexto de creación, vemos que cuando se habla de Eva, que se la quiere asimilar con Cristo, porque viene posterior a Adán, vemos que Eva fue creada, fue formada. Y ya revisamos, ya hemos visto cómo se ha intentado pretender que en la teoría del engendramiento que postulan los antitrinitarios, Cristo no es un ser creado. Y sin embargo, al usar esta analogía, están cayendo en ese mismo sentido que rechazan. Eva fue creada y el Señor Jesucristo dentro de esa óptica del engendramiento, pues también no existía como Eva, así que fue creada, fue hecha porque no existía como ser personal, no existía. Así que fue creada, fue hecha, es una creación. Dice el libro de Génesis, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. Está hablando de creación, este es el contexto, no tiene que ver con una analogía
que tenga que ilustrarnos acerca de la existencia de Dios el Padre y posteriormente la existencia del Señor Jesucristo. No nos está enseñando esto la palabra de Dios, ni Moisés, ni los profetas, ni los apóstoles, ningún geógrafo bíblico, ningún escritor de la palabra de Dios, de los escritos inspirados, nos presentaron tal analogía. Esto viene de la imaginación extra bíblica que está invadiendo los textos que se están citando. Tampoco los escritos de Elena de White presentan esto, esta analogía supuesta. Y Elena de White sí mencionó acerca de lo que presenta la Biblia acerca del caso de la creación de Adán y de Eva. Nunca presentó tal postulación a favor del supuesto engendramiento de Eva. No hay en la palabra de Dios una enseñanza de que haya sido engendrada. No se la presenta de esa manera. Así que están haciéndose ilusiones los argumentadores antitrinitarios y están viendo estas alucinaciones como si fueran realidad bíblica. De allí que estén trabajando de esta manera, paso a paso, como estamos observando, de tal manera que los oyentes impreparados, que lamentablemente solamente se dejan llevar por lo que quieren escuchar, que les tienen estima a estos líderes de esa ideología o de esas ideologías que estamos escuchando, les tienen estima y es lo que está funcionando, la fama, la estima, mm, la seguridad con que dicen las cosas, a veces con tintes de humildad, con tintes de estar a favor de lo que dice la palabra de Dios, pero vemos que está totalmente fuera lo que están diciendo de la palabra de Dios, como hemos estado viendo a lo largo y ancho de esta serie, y para de inmediato puedas constatarlo, revisar el tema anterior a este, cómo se ha hecho decir lo que no dice al Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 1 y 2. Así que nos dice aquí el versículo 2 de Génesis capítulo 5, varón y hembra los creó. No hay un nexo padre e hijo aquí. Está hablando de una pareja que en el procedimiento, en el paso a paso que se fue dando desde la creación tanto de Adán como de Eva, finalmente se llega a una unión marital, una unión conyugal, donde se hacen una sola carne. Allí está el procedimiento paso a paso, diciéndolo en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no nos deja lugar a dudas de qué es lo que está transmitiéndose a través de esta descripción de lo que estamos leyendo aquí. Está hablando de varón y hembra, dice aquí. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados, porque fueron una sola carne, precisamente en ese día en que fueron creados. De esto nos habla Génesis capítulo 2 en el procedimiento de lo que aconteció en ese día de creación, tanto de Adán como de Eva. Así que la palabra de Dios es sencilla y es clara, pero aquí lo que estamos viendo es el intento de un abordaje para invadir el texto y hacerle decir lo que no dice a favor del supuesto engendramiento ontológico o biológico espiritual que tuvo según esa óptica errada y extrabíblica, no bíblica, que contradice la palabra de Dios, como estamos viendo, del engendramiento de Cristo, divinamente hablando. Es una ilusión y a través de esta supuesta analogía que se está creando de esta manera, es que intentan sostener, respaldar tal argumentación, pero que está fuera de la palabra de Dios. Adán. ¿Qué nombre? Adán. ¿A quién Ujú. dio el nombre de Adán? A los A los dos. dos. Ujú. Ok. ¿Y qué más? Mira la última parte. En el día en que fueron criados. Claro. Vuelvo a la pregunta. ¿Quién vino primero? Porque Adán. dice que Claro. fueron criados los dos. Claro. Los dos. Ok. Claro, fueron creados los dos. ¿Escucharon lo que dijo? Así que si se está tomando a Eva
como una contraparte del Señor Jesucristo en el contexto del supuesto engendramiento ontológico de Cristo divinamente hablando como ser espiritual, entonces también fue creado, ¿sí? Prácticamente porque no existía. Dicen que Eva fue engendrada, aunque la palabra de Dios no la presenta como una criatura engendrada, como un ser engendrado, no. Está indicándonos paso a paso cómo se dieron las cosas. No hubo tal engendramiento de Eva. Sin embargo, aquí se está reconociendo que Eva fue creada. Tanto Adán como Eva fueron creados. Así que están en su propio contexto, en la dinámica de creación. La descripción bíblica en Génesis tiene su propia idea, es decir, tiene su propio contexto y significado y propósito, que no tiene que ver con el supuesto tema del engendramiento de Cristo y que Dios el Padre estaba solo en la existencia y después creó al Hijo engendrado, al Hijo que engendró en su interior. No hay tal situación, sino que se procede a través de esta supuesta analogía que se está elaborando, como estamos viendo en su desarrollo, se está intentando hacer, se está haciendo el intento de que la Biblia esté amparando esa idea del engendramiento de Cristo que no existe en la palabra de Dios. Pero ahora quiero hacer una analogía con usted. Todos nosotros sabemos que Adán estaba primero, ¿correcto? De esta manera están pretendiendo que, así como en esta creencia que se tiene, desde la catequesis, dicho sea de paso, como ya hemos demostrado en unos temas anteriores a este recientes, hemos visto que realmente lo que se está presentando es una supuesta analogía. Dios el Padre solamente existía, no existía el Señor Jesucristo, no existía el Espíritu Santo, no había creación, nada más existía Dios el Padre. Así dice también aquí, nada más existía Adán, es lo que está diciéndose aquí, en esta formulación que no tiene sentido realmente, pero que se está pretendiendo de esta manera hacer una supuesta correspondencia de realidad. Pero no es así porque la creación de Adán realmente viene ya después de la creación de otros mundos, de otros seres, en otros planetas que no habían caído, eh, y después de los ángeles, es decir, no estaba solo eh, en lo que es el universo o en la existencia. En la existencia Adán no estaba solo. Y es más, ya habían sido creadas las cosas previamente. Desde el día primero se nos está contando la narrativa de la creación. Es decir, está totalmente fuera de una verdadera conexión de correspondencia que están pretendiendo los antitrinitarios. Lo que dice la palabra de Dios está totalmente ajeno a esa pretensión que están manejando estos ilusionistas antitrinitarios. Después Sí, vino Eva, pero fueron creados juntos. claro. Véase cómo se dice, pero fueron creados juntos. La palabra de Dios no nos dice esto. No dice que fueron creados juntos. Dice la palabra de Dios diferente a esto. Dice diferente. Vamos a pasar aquí al libro de Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Moví un poquito aquí. Dice, bueno, primero dice aquí mm, el versículo 15, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Está hablando de él, pero un poco más atrás. Mm, bueno, está hablando con relación a la creación y después de mencionar acerca de lo que se había creado, dice aquí en el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nada más existía el hombre, es decir, Adán, nada más. No es que fueron creados juntos. La Biblia está informando en el versículo 7, Génesis 2:7, que primero fue formado el hombre. No es que fueron formados juntos, como acabamos de escuchar que aseguró el argumentador antitrinitario. Y ahora sí vamos más adelante. En el texto dice, tomó pues, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. No estaba Eva todavía, no había sido creada. ¿Mm? Dice el 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, y ahí están las instrucciones, en el 16. Después en el versículo 18, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, no es que fueron Adán y Eva creados juntos, no es así. Primero, en el procedimiento, en el paso a paso de la creación, primero fue Adán y estaba solo. No fue creada Eva junto con Adán. No, no fueron creados juntos. Aquí está el escrito, está. Pero ahora dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Mm? No estaba Eva, realmente. No estaba, no existía Eva. Pero se iba a crear, por eso dice, le haré ayuda idónea para él. Está hablando acerca de la creación de Eva y después nos cuenta cómo sucede la creación de Eva. Así que el argumentador antitrinitario lamentablemente está diciendo lo que no dice la palabra de Dios en realidad. Pero Adán fue hecho primero. Ahí. Bueno, ahí está. Entonces, no es que fueron formados juntos. La realidad es que Adán fue formado o hecho primero. Eso es lo que debemos entender. Lo acabamos de revisar en la palabra de Dios. está la diferencia. ¿Me entiendes? Claro. Eva estaba en todo caso en Adán, que A ver, ¿dónde dice la palabra de Dios eso? ¿Dónde está la escritura? No presenta nada. Esto es el estratagema. Es lo que tú estás escuchando conmigo es prácticamente una organización filosófica, alegórica, que está haciéndole decir a la Biblia lo que no dice. Eso no está diciendo que Eva estaba en Adán. No está diciendo eso, porque no existía, sino más bien se iba a crear a Eva. Dice, le haré ayuda idónea para él. No había una creación femenina, humanamente hablando, no había todavía en la existencia un ser femenino humano. No había. Entonces, eh, vemos que la palabra de Dios es clara, es categórica. ¿Qué dijo Jehová Dios? No es bueno que el hombre esté solo. No es que Adán, no es que Eva estaba en Adán. Eso no dice el pasaje. Después nos va contando cómo se fue haciendo eh, el paso a paso en la creación, en el desarrollo, que dice el versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, etcétera, y sigue diciendo que eh, todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y el 20 ahora sigue diciendo un poco más acerca del trabajo de Adán, ¿sí?
Hasta aquí no existía Eva, no es que estaba dentro de Adán, no existía Eva. Y después vemos en el versículo 21, cuando ya dice aquí en el versículo 20, dice primero, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea, se vuelve a repetir lo que ya se había dicho. Entonces, o sea, no existía Eva. No se halló ayuda idónea para él. No es que Eva estaba en Adán, no, no existía. Dice el versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. ¿Mm? Véase lo que está diciéndose aquí. Tomó una de sus costillas. No estaba Eva en Adán. Aquí lo que se nos está informando es que se tomó una de las costillas de Adán, no a un ser personal, no a un engendro. Una costilla no es un engendro de un ser. No hay tal engendramiento supuesto de Eva, sino que se tomó una de sus costillas. ¿Sí? Y lo que salió, lo que fue sacado fue una costilla, no un ser humano, no Eva. Fue una costilla, eso es lo que era, lo que salió, lo que fue retirado del cuerpo de Adán. Y cerró la carne en su lugar. Hasta aquí no existía Eva como ser personal, no existía. No había tal situación de engendramiento. No brotó un ser del cuerpo de Adán, no brotó, no salió, no surgió, no se generó un ser humano, no hubo un proceso de engendramiento, de un desarrollo de un ser humano, en este caso de Eva, no, no estaba Eva engendrada en Adán, absolutamente no, pero este es el procedimiento que sí nos enseña la palabra de Dios paso a paso. 22. Y de la costilla, véase lo que dice, y de la costilla. Aquí no hay un engendro, aquí hay una costilla. Dice, y de la costilla que Jehová, Dios, tomó del hombre porque estaba solo. No estaba Eva en Adán. No había tal engendramiento supuesto de Eva. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. ¿Hasta cuándo ya se habla de una mujer? Hasta después de que la costilla fue retirada del cuerpo de Adán. Entonces ahora sí vemos que se hizo una mujer. No es que fueron creados juntos, no. No es que Eva estaba en Adán, no. Este es el procedimiento paso a paso que la Biblia nos está presentando. Hasta el versículo 22 es que ya se registra, ahora sí, la existencia de una mujer. Pero antes no lo era. No fue un proceso de engendramiento. No hubo tal. Dice, hizo una mujer, no en el interior de Adán. Este esquema bíblico rompe fácilmente esa ideología del supuesto engendramiento interior sucedido de acuerdo a esa teoría del engendramiento de Cristo en el ser del Padre. Rompe absolutamente ese esquema, fácilmente. Y esto es lo que sí dice la palabra de Dios. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Es hasta este momento entonces cuando ya no estaba solo
como ser humano, Adán, ahora ya había otro ser humano que era una mujer. Entonces, es claro aquí el desarrollo paso a paso de la creación tanto de Adán como de Eva. Y el verso 23 dice ahora, dijo entonces Adán, quedó sorprendido de todo esto, ¿verdad? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, pero ¿cómo dice? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y esta mención de Adán no deja fuera para nada todo el desarrollo que nos presenta previamente la palabra de Dios. Es un reconocimiento que de una costilla de él es que fue hecha la mujer, pero no está presentándose aquí un supuesto engendramiento. Nada tiene que ver con tal idea de un supuesto engendramiento ontológico o biológico en el interior del ser de Adán y que surgiera la mujer. No hay tal situación. Tampoco hay tal situación de que un padre engendrara a un hijo. No existe por ningún lado. Quienes pretenden que este pasaje está a favor del supuesto engendramiento de Eva eh, en correspondencia con el supuesto engendramiento de Cristo en algún momento de la eternidad salido del interior del ser del Padre, no existe en la palabra de Dios. Están viendo alucinación y en base a esa fantasía están leyendo el pasaje, pero no hay tal situación. La declaración de Adán viene después de lo que es el verdadero procedimiento que no fue de engendramiento para que Eva fuera hecha, fuera creada, ¿sí? Así que sí, de una costilla, pero es porque fue tomada y nótese, aquí no está diciéndose fue engendrada, sino que fue tomada. A los antitrinitarios que han abogado a favor de esa alegoría insinuadora, yo les he dicho, a ver, muéstrenme por favor dónde está el verbo engendrar. Allá en Génesis 2, en Génesis 5. Es más, en la Torá, en el Pentateuco, en todos los escritos de los profetas, en el Nuevo Testamento, ¿dónde está? En la palabra de Dios, que nos diga que Eva fue engendrada. ¿Dónde está el verbo que dice ese acto de engendramiento? No, no está. Pero dice fue tomada. ¿Por qué? Porque está haciendo alusión al procedimiento, al proceso que desde una costilla se hizo. Una costilla de Adán, claro que sí, pero que no fue un proceso de engendramiento. Así que no hay tal correspondencia con la teoría del supuesto engendramiento ontológico de Cristo en algún momento de la eternidad, porque como hemos estudiado, la palabra de Dios nos presenta, como ya estudiamos en el tema anterior con más fuerza, que el Logos ha existido siempre con Dios en existencia recíproca, es decir, que siempre han estado en comunión, cara a cara, siempre han existido, siempre. Y ese siempre es mencionado en diciendo así, en principio o en el principio, siempre han coexistido el Logos con Dios, siempre. Te invito a que revises el tema anterior para los detalles acerca de lo que ya estudiamos. Así que vemos que no tienen por dónde realmente mantener esa analogía antibíblica que están pretendiendo de que Adán tenía dentro de su ser a Eva, en un supuesto engendramiento de Eva, pero no hay tal situación. Eva no estaba en Adán, como acabamos de escuchar a este discípulo del antitrinitario que está exponiendo.
esta analogía. Porque Perfecto. salió, Ok, ok. Ahora, quisiera ¿Cómo que ok? ¿Dónde está la demostración en la palabra de Dios? Esto está nada más en su fantasía mental, en su argumentación antibíblica fallida. No es ok, es ajena esta ilusión alegórica a las escrituras. No tienen ninguna demostración escritural, ni una sola. Así que pon atención, antitrinitaria, antitrinitario, que está siguiendo estas filosofías ajenas a la palabra de Dios y a los escritos de Elena de White, y aún ajena a los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿eh? Cuidado con eso. hacer un otro ejercicio, Manuel. Por favor, sí, léalo ahora, Juan 1, 1 y 2, pero vas a hacer lo siguiente, por favor. Ahora viene un ejercicio también extrabíblico, donde de plano se va a hacer un nuevo intento más de vulnerar lo que dice, lo que dice Juan en el Evangelio, en Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Te invito a estar atento, a estar atenta a lo que vamos a escuchar enseguida, porque es un nuevo abordaje en contra de la escritura. Por favor, tienes que prestar atención, mi hermano, ayúdame. sí, Vas a trocar verbo por Jesús. ok, Vas a trocar, O sea, vas a cambiar la palabra verbo por Jesús. o sea, perdón, vas a trocar verbo por Eva. Vas a cambiar la palabra verbo por la palabra Eva. Es lo que está diciendo aquí. Ahora, entonces véase lo que les he comentado. Asemejan a Cristo con Eva como una aparente correspondencia de engendramiento. Y después de haber trabajado el proceso de el arte ilusorio en la argumentación que estamos escuchando acerca de lo que no dice la Biblia acerca de un supuesto engendramiento de Eva, después de esa elucubración argumentativa, veamos lo que dice ahora, escuchemos. Eva. ok, Y Dios por Adán. Ok. Y hay que ponerle en lugar donde dice Dios, hay que leer que dice Adán. Yendo al texto, entonces, aquí donde dice el logos, debe uno leer Eva. Y aquí donde dice Dios, hay que leer Adán. Aquí, Adán. Eva, Adán. ¿Se dan cuenta? Nada tiene que ver eh, esta idea con lo que está en la palabra de Dios, pero es la insinuación que están manejando. Vamos a verla con detenimiento. Ok. ok. Por Bueno, favor. bueno, dice, en el principio era Eva, A ver, dice aquí, está leyendo así. En el principio era, ¿m? Era Eva. ¿M? Pero ya desde el uso de este verbo, ¿sí? Ya se está reconociendo a un ser personal. ¿M? No a un ser que no existía, sino que ya estaba en la existencia, que existía, no que apenas estaba en un proceso de supuesto engendramiento o de pensamiento, como ya vimos en el tema anterior que había dicho el argumentador que está dirigiendo la temática, que está exponiendo. Entonces, vemos que este verbo solo destruye la idea de que Cristo se esté presentando como un pensamiento o que se esté hablando de Eva como engendrada, porque dice así, aquí hay que leer, en el principio era Eva. Vean nada más qué estorbo le están haciendo a la palabra de Dios.
con el fin de mantener esa óptica fallida del supuesto engendramiento de Cristo y de Eva. Sigamos escuchando. Y ¿Ok? Eva era con Adán, Está leyendo lo que dice aquí. Y Eva, porque está supliendo eh, el logos por el nombre de Eva aquí. Entonces dice, y Eva estaba con él, con Adán. Y Eva dice, y Eva estaba con Adán. Es lo que quiere que estemos leyendo aquí en el pasaje. ¿Para qué? Para instalar en la mente de los oyentes la supuesta analogía que no está en la palabra de Dios. No existe tal situación, pero bueno, es lo que están diciendo aquí. Y vamos a ver cómo explica el maestro argumentador que estamos escuchando. y Eva era Adán. Ahora se refirió aquí a esta parte. Y Eva era Adán. Ahí está. Ya encontraron, según ellos, la correspondencia de esa analogía que quieren hacer bíblica, pero que es un absurdo en realidad. No es bíblica, no existe. Pero ahora quieren acomodarle a la Biblia esa alegoría. ¿Ok? Ok. Ahora, mira, Vuelvo a decir, no es ok. La Biblia no está presentando un engendramiento aquí en Juan 1, versículos 1 y 2. No hay tal situación, sino una coexistencia tanto de Logos como de Dios en el principio. No hay tal supuesto engendramiento aquí. Ya estudiamos, no solamente es el verbo ser o estar, sino también la preposición pros, que no tiene una cualidad o una característica locativa de interior en el ser de Dios, que el logos esté dentro de Dios, del ser de Dios, no. Lo presenta existiendo como ser personal, estando con Dios en relación cara a cara, siempre existiendo, coexistentes, tanto Dios como el logos en el principio, existiendo siempre. Nunca hubo un tiempo, de acuerdo al pensamiento de Juan, en que Dios estuviera solo. Nunca. No es lo que está presentando aquí. Sigamos. mira si eso hace sentido. Yo sé que a veces Mira si eso hace sentido. O sea, véase cómo se está trabajando al discípulo y a los oyentes a la vez. El discípulo está creído de eso. Y lamentablemente varios oyentes de esa exposición también. Pero el sentido que se haga puede ser en cualquier otro contexto, fabricado también, en cualquier otro contexto, y cualquier ocurrencia se puede venir a instalar al texto, pero eso no va a ser verdad. La insinuación nueva que se pretende, por más que se presente como si fuera verdad, una alegoría verdadera, genuina, no hay soporte para esa analogía que están asumiendo como verdadera los argumentadores antitrinitarios. a persona puede escuchar y decir, no, no puedo, pero mira, Dios Pues no, claro que no. ¿Cómo vamos a aceptar eh, la invalidación que están haciendo de lo que está diciendo el pasaje? En realidad, ¿cómo vamos a quedarnos de brazos cruzados ante tal fantasía engañadora que están haciéndole al pasaje? No es posible. No están respetando el escrito está.
Dios hizo el hombre a semejanza de él mismo. Claro. No Sí, Dios hizo al hombre a semejanza de él mismo, pero se está refiriendo tanto externamente como en el carácter, no a esa historia inventada del engendramiento de Cristo. No tiene que ver, son dos cosas muy distintas, muy diferentes. No está haciendo alusión a un historial eh, en el contexto del supuesto engendramiento de Cristo, pero es lo que están pretendiendo que está diciendo la escritura aquí, en esa supuesta correspondencia. solamente la semejanza, pero de la forma, está tentando. De la forma, claro que sí, la forma que es la forma humana, sí, pero no de que existía nada más Dios el Padre, así como primero fue creado Adán y después por el supuesto proceso de engendramiento vino Eva a la existencia, así como eh, el Logos vino supuestamente a la existencia. No hay tal situación. No nos está presentando el pasaje bíblico esto, por eso lo pongo aquí para que de nuevo vuelvas a revisar conmigo y podamos constatar que no se está refiriendo en la imagen y semejanza de Adán y de Eva a esa historia extrabíblica y antibíblica del supuesto engendramiento de Cristo en algún momento de la eternidad y del supuesto engendramiento de Eva eh, en el relato bíblico que no existe, como ya vimos en Génesis 2. No existe tal situación de supuesto engendramiento, porque el texto bíblico nos presenta una coexistencia en el principio, una coexistencia, ¿sí? Tanto del logos como de Dios. Es lo que nos está presentando. Este estaba en el principio con Dios. Estaba. Es la coexistencia. Es lo que dice la palabra de Dios. Nos explicar cómo entender eso. O sea, y ahí mira, ahora sí, en el principio, del principio, del principio, del principio de todo, era Eva. En el principio del principio del principio de todo era Eva, dice aquí. Pues no. Aquí está haciendo alusión nada más al Señor Jesucristo dentro de este concepto de inicio del Evangelio que ya vimos, no se emplea el sustantivo hijo, ni el sustantivo padre, ni Jesús, ni Cristo, no, porque la idea original primeramente es presentar al Logo, su dimensión divina coexistente y autoexistente, siempre existiendo como ser personal en armonía y comunión con Dios. Ese es el objetivo de Juan. Lo estamos viendo en los pasajes que estoy presentando aquí, que según de eso iba a tratar el tema eh, de lo que estamos viendo en la argumentación antitrinitaria, pero vemos que de Juan 1, versículos 1 y 2 no están presentando realmente nada. Lo que están haciendo es presentar esa ilusión metafórica alegórica que no tiene que ver con el texto bíblico que estamos viendo aquí, que intentan acomodar a su antojo. Y Eva estaba en Adán. Y Eva estaba en Adán, que debemos leer eso aquí, y Eva estaba en Adán, no. Recuérdese que está la preposición de movimiento pros, no en. Dentro de un sentido locativo que nos refiriera que el logos estuviera, o Eva, según quiere leer, estuviera dentro de Adán, o el logos en el interior del ser de Dios. No, es muy diferente. Véase nuevamente la gráfica. No es en, aquí mira el cursor, la manita aquí indicando. No es de esta manera. eh, Adentro esta bolita del círculo es en. No está diciendo eso el pasaje en Juan, sino pros. Sí, mira ahora acá abajo. Pros, hacia. Aquí está la flecha roja otra vez.
Esto es lo que nos está diciendo. Este círculo está hacia esta otra figura roja. Entonces, vemos que han coexistido siempre. No es que estaba dentro en, nos está pretendiendo que leamos lo que no dice la palabra de Dios, este argumentador. Y pues lamentablemente hay una blandura, una mansedumbre por parte de los discípulos de estas filosofías extrabíblicas y antibíblicas. Lamentablemente están demostrando que no son estudiantes profundos de las escrituras, son tremendamente superficiales, tanto los maestros como los alumnos. Es lamentable, pero aquí está la demostración de tal superficialidad de estos lectores superficiales, lamentablemente. Entonces no hay tal que debamos ver aquí un en sentido de locación interior, no, es pros, yendo hacia Dios, estando cara a cara con Dios, en relación con Dios desde siempre, siempre. Nunca ha habido un tiempo en el cual Dios no haya existido, así como tampoco nunca hubo un tiempo en el cual el Logos no haya existido. Nunca estuvo solo Dios, nunca en la existencia, nunca. Esto es lo que está enseñando el Evangelio de Juan. Esto es lo que está enseñando. Por eso dijo, no con, en Adán. ¿Ven cómo se revela ante la Escritura? No con, o sea, no pros. Y es lo que está escrito. Dice, sino en, pero no está en aquí, no está en ton theon, no, está pros ton theon. Está en directa rebelión contra el texto bíblico. El argumentador antitrinitario y su discípulo y los demás que le siguen están yendo en contra de la escritura. Lo estamos demostrando. Y Eva era Adán. ¿Por qué? Y Eva era Adán. Ahora debemos leer aquí entonces. Y Eva era Adán. Vea nada más la idea en este acomodo que están haciendo. No existe tal referencia porque Eva no existía y no fue un engendro. Y aquí nos está hablando el Evangelio de Juan de una coexistencia de dos seres en la divinidad que siempre han existido, que siempre han estado en la existencia, siempre. Nada tiene que ver esto con el acomodo que está pretendiendo el antitrinitario. Que no me dio Dios a los dos, Claro, Adán. Adán. Ujú. Pero el dos, ahora sí, Eva estaba en el principio con Adán. Pero aquí no se está dando un nombre, aquí se está hablando de una cualidad de logos, no se está poniéndole un nombre, aquí se está hablando de seos en un sentido cualitativo. Está diciendo, y el logos era Dios o era divino. Está hablando en sentido cualitativo, no en nominativo. No está nominándose aquí con el uso de seos, sino que se le está presentando al lector la dimensión divina del Logos, por la cual es coexistente desde siempre en la existencia con Dios. ¿Mm? Es lo que está diciendo el pasaje. Aquí hay un sentido cualitativo. No se le está poniendo nombre a Logos, sino que se lo está mencionando como un ser de cualidad divina en el máximo sentido, como
es la naturaleza divina de Dios. ¿Sí? Aquí se lo está presentando, ¿sí? Como el Logos. Pero aquí se lo está presentando en su cualidad divina, absoluta, plena, del mismo grado que la naturaleza divina de Dios. Así que no hay aquí nada de lo que está insinuando el antitrinitario en el pasaje bíblico, no hay nada. Ok, O sea, no es la misma cosa, ¿me entiende? claro. Primer estaba en, y en cuanto en, Primero estaba en, ya vimos que no estaba diciendo aquí esto, estaba en, no, dice, estaba con Dios. ¿Ven cómo mantiene esa rebeldía ante el pasaje bíblico? era verbo. Pero el 2, mira que el 2 inicia diciendo él, ya no es más simplemente un ser, ya es una persona ahora. No, es que ya se viene hablando desde el principio en el pasaje de un ser en existencia, de logos en existencia, ¿sí? Era o estaba en el principio. No es que apenas iba a llegar a ser. Mira, en el versículo 3 es donde dice egeneto, ¿m? Egeneto o gegonen, ¿sí? No son usadas estas palabras en los versículos 1 y 2, sino hasta cuando ya se va a hablar realmente de lo que fue creado, ¿sí? De lo que llegó a existir. Pero el logos no llegó a existir, no llegó a existir, no llegó a ser, sino que estaba, existía, era. Ujú. Era, existía, estaba. No es que recién iba a existir y que en el versículo 2 ya te lo presenta como estando, apenas recién. No, es todo lo contrario a lo que dice el pasaje. Está diciendo que el logos, ¿sí? Este o él estaba en el principio con Dios o en relación con Dios en esta siempre existencia, siempre coexistiendo, porque siempre han estado en la existencia, siempre, tanto Dios como el logos, siempre. En cuanto en, es un ser. Eva no tenía nombre porque estaba en, Claro. pero, pero después que sale pasa a ser Eva. No tenía nombre ni existencia porque no era un ser engendrado. Es hasta posteriormente que ya se le da el nombre, porque es hasta después de la extracción de la costilla que se hace a Eva. Es así de sencillo, pero tienen que darle tanta vuelta para instalar la alegoría antibíblica en la Biblia. Pasa a ser una persona, ¿ok? Claro. Eso que ¿Ven? Pasa a ser una persona. Él mismo lo está diciendo, pero no entiende lo que dice el argumentador. Está reconociendo lo que dice la palabra de Dios aquí. Pasa a ser una persona, porque antes no era una persona, no era un engendro que comenzó a gestarse en el interior de Adán, en el seno de Adán, en el vientre de Adán. No hay tal situación. Entonces, eh, vemos lado a lado tanto la palabra de Dios como la argumentación antitrinitaria de esta supuesta analogía y reconfirmamos vez tras vez que no tiene cabida en la palabra de Dios lo que están diciendo los ilusionistas argumentadores. quisiera plantear de inicio, Emanuel, para que pudiéramos entender que eh, a veces nosotros leemos, por ejemplo, cuando dice, Jesús dice, créeme que yo, ¿qué dice él? Aquí ya va a pasar a otros pasajes. Voy a detenerme hasta aquí para que puedas revisar atentamente lo que se dijo
y puedas verificar con conocimiento de las ópticas, tanto de la bíblica como de la alegórica, que están presentando aquí los argumentadores antitrinitarios, y puedas ver que realmente no hay cabida para tal supuesta alegoría del supuesto engendramiento de Eva que corresponda con el supuesto engendramiento de Cristo en algún momento de la eternidad, divinamente hablando. Así que hasta aquí voy a concluir. Quisiera leer algunos otros detalles, pero siendo que es un argumento especioso lo que escuchamos en la argumentación antitrinitaria, eh, es conveniente hasta aquí llegar para que puedas asimilar paso a paso de lo que se dijo en esa argumentación y lo que se ha respondido a ella desde la palabra de Dios. Así que vamos a concluir y espero que puedas darte el tiempo de revisar el tema anterior si no lo has visto, al menos el tema anterior, para que puedas ponerte en contexto con relación al Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Así que mientras tanto, vamos a seguir posteriormente en lo que quedó por ver de esta presentación que estamos escuchando. Que el Señor te bendiga y te guarde. Seguimos en la próxima.